En una tarde soleada de jueves, Alejandro se sentía más vivo que nunca. La posibilidad de finalmente dejar atrás años de esfuerzo y sacrificio para establecerse en un lugar que pudiera llamar hogar llenaba su corazón de esperanza. La mansión, cuyas fotos había estudiado innumerables veces, parecía más un sueño lejano que una realidad a su alcance. El precio era tan bajo que parte de él temía que fuera un engaño. Mientras conducía hacia el encuentro con Enrique, el actual propietario de la mansión, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo su vida podría cambiar. ¿Finalmente tendré la vida que siempre soñé?, se preguntaba, ajustando el retrovisor y ensayando una sonrisa de confianza. Al llegar a la mansión, Alejandro quedó aún más impresionado. La propiedad era más majestuosa en persona, con jardines bien cuidados que precedían a una entrada grandiosa. ¿Cómo puede estar esto a la venta por un precio tan bajo?, se cuestionó, pero la emoción de un nuevo comienzo hablaba más fuerte. Enrique lo esperaba en la entrada, un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad de sus ojos. «Alejandro, qué placer finalmente conocerte. Ven, déjame mostrarte la casa», dijo Enrique, conduciéndolo hacia adentro. La mansión era aún más impresionante por dentro. Techos altos, una escalera elegante que llevaba al segundo piso y un enorme candelabro que dominaba el hall de entrada. Alejandro apenas podía creer que todo eso podría ser suyo. «Entonces, ¿qué me dices, Alejandro? ¿Estás listo para hacer el mejor trato de tu vida?», preguntó Enrique, extendiendo la mano con un contrato y una pluma. Alejandro miró el contrato, su mente aún luchando por aceptar que eso era real. «Sí, estoy listo. Vamos a hacerlo», dijo, su voz cargada de una mezcla de emoción y nerviosismo. Firmó el contrato, oficializando el gran negocio de su vida. Mientras Enrique sonreía, sellando el acuerdo con un apretón de manos, Alejandro apenas podía esperar para comenzar su nueva vida. Lo que no sabía era que la mansión escondía secretos que cambiarían su destino de formas que nunca podría imaginar. Tan pronto como Enrique se fue, Alejandro se quedó solo en la vastedad de la sala, rodeado por el eco de sus propias esperanzas. Finalmente, un lugar para llamar mío, susurró para sí mismo, sin imaginar que ese gran negocio era solo el comienzo de un viaje lleno de descubrimientos y desafíos inesperados. Después de que Enrique dejara la propiedad, Alejandro comenzó su exploración solitaria por la mansión. La emoción de cada nueva revelación se mezclaba con una sensación de incredulidad. Cada habitación revelaba más del esplendor y la promesa de un nuevo comienzo. Pero, mientras se aventuraba más profundamente en la casa, una atmósfera diferente comenzaba a insinuarse, una sensación de que no todo era como parecía. Al subir las escaleras hacia el segundo piso, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, una intuición que lo guiaba por pasillos adornados con retratos de personas que supuso eran los antiguos habitantes de la casa. La luz del atardecer arrojaba sombras largas, volviendo más pesada la atmósfera del lugar. Fue entonces cuando un sonido débil, casi imperceptible, llamó su atención. Una especie de gemido ahogado que parecía venir de una de las habitaciones al fondo del pasillo. Con el corazón latiendo más rápido, movido por una mezcla de miedo y preocupación, Alejandro siguió el sonido hasta una puerta entreabierta. Lo que vio al espiar por la rendija de la puerta lo dejó sin aliento. En una habitación poco iluminada, sobre un colchón en el suelo, yacía una mujer extremadamente pálida y frágil. Vestía pijama y parecía tan parte de la casa como los muebles antiguos que la rodeaban. «¿Quién eres?», alcanzó a preguntar Alejandro, su voz temblorosa rompiendo el silencio del cuarto. La mujer intentó levantar la cabeza, sus ojos encontrando los de Alejandro. «Por favor, agua», susurró con dificultad, su voz una sombra de lo que debió haber sido. Sin dudarlo, Alejandro corrió hacia la cocina, agarró un vaso de agua y regresó rápidamente. Ayudó a la mujer a beber, notando lo débil que parecía, casi como si cada movimiento fuera un esfuerzo hercúleo. «Me llamo María». «¿Tú, compraste esta casa?», preguntó ella, la voz aún débil, pero ahora teñida de una curiosidad cautelosa. «Sí, me llamo Alejandro». «¿Pero, qué haces aquí?». «¿Dónde está Enrique?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma mientras mil preguntas pasaban por su mente. «Enrique, él es mi esposo». «¿O lo era?». «Ya no lo sé», murmuró María, apartando la mirada de Alejandro, una lágrima rodando por su rostro pálido. El descubrimiento dejó a Alejandro en shock. ¿Cómo pudo Enrique vender la casa y dejar atrás a su esposa enferma?
Lo que debería ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida ahora se revelaba como el inicio de un misterio oscuro. Con cuidado, Alejandro cubrió a María con una manta. «Voy a cuidarte», prometió, más para sí mismo que para ella. En ese momento, Alejandro supo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. La mansión que pensó ser el escenario de sus sueños futuros ahora era el telón de fondo de una realidad mucho más complicada y dolorosa. En la quietud de la habitación, con el crepúsculo tejiendo sombras suaves a través de las cortinas, María comenzó a contar su historia a Alejandro, su voz débil tejiendo una narrativa de abandono y desesperación. El aire llevaba una tensión palpable, cada palabra revelando capas de dolor y traición que María había sufrido a manos de Enrique, el hombre que prometió amarla y protegerla. ¿Era un amor lleno, o eso pensaba? Comenzó María, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Cuando me diagnosticaron cáncer, todo cambió. Al principio, Enrique estaba a mi lado, pero a medida que el tratamiento se prolongaba y los costos aumentaban, él comenzó a alejarse. Ya no era el hombre con el que me casé. Alejandro escuchaba, su corazón pesado con el dolor de María. Sostenía la mano de ella, ofreciendo un consuelo silencioso mientras ella compartía los momentos más oscuros de su vida. Enrique dejó de hablar sobre el futuro. Las visitas al hospital se hicieron menos frecuentes, hasta que cesaron por completo. Él cerraba la casa cuando se iba, dejándome sola por días. Me sentía como una carga que él deseaba olvidar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María, cada una llevando el peso de su soledad y abandono. Alejandro sintió una mezcla de ira y compasión burbujear dentro de él. ¿Cómo alguien podría tratar así a otra persona, especialmente en un momento de tanta vulnerabilidad? Perdí la esperanza, continuó María, su voz casi un susurro. Acepté que moriría en esta casa, sola, olvidada por todos, incluso por mi propia familia. Entonces, apareciste tú. Alejandro se quedó sin palabras. La injusticia y la crueldad que María había sufrido eran casi inimaginables. Sintió una determinación crecer dentro de él, una promesa silenciosa de que haría lo que pudiera para ayudar a María a recuperar la dignidad y la esperanza que le habían sido arrebatadas. No sé cómo agradecerte, Alejandro. Por escucharme, por preocuparte, dijo María, con un hilo de gratitud en su voz cansada. No hay nada que agradecer, María. No pude ignorarlo. Encontraremos la manera de superar esto juntos, afirmó Alejandro, con voz firme y resuelta. Mientras la noche caía sobre la mansión, un vínculo inquebrantable comenzaba a formarse entre Alejandro y María. Juntos, enfrentarían los desafíos que vendrían, guiados por la compasión y la determinación de corregir los errores del pasado. Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al mirar a María, sintió una convicción inquebrantable. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla a sanar, no solo físicamente, sino también las heridas de su alma. La noche se había profundizado alrededor de la mansión, pero para Alejandro, las horas pasaban en un torbellino de pensamientos y emociones. Sentado en la amplia sala de estar, ahora iluminada solo por la luz suave de algunas velas que había encontrado, reflexionaba sobre la revelación de María y lo que eso significaba para el futuro de ambos. Su historia, llena de abandono y desesperación, pesaba en su corazón, evocando una mezcla de ira y compasión que nunca antes había experimentado. Alejandro siempre se había considerado una persona pragmática, guiada por la lógica y la razón. Pero la situación frente a él desafiaba cada parte de esa autoimagen. María, una mujer a la que apenas conocía, se había convertido en su responsabilidad en un instante. El cruel abandono de Enrique no solo la había dejado en una situación desesperada, sino que también había llevado a Alejandro al centro de un drama humano profundo y complejo. Se levantó, caminando inquieto por la sala, sus pasos resonando en el silencio. ¿Y si simplemente me alejo?, se preguntó, considerando la opción de ignorar el problema y seguir adelante con su vida. Pero la imagen de María, frágil y desamparada, surgía en su mente cada vez que intentaba apartar el pensamiento. La decisión estaba lejos de ser sencilla, y Alejandro lo sabía. Se encontraba ante un momento decisivo, una elección que definiría no solo el destino de María, sino también su propio carácter. En un momento de introspección, Alejandro se dio cuenta de que no podría vivir consigo mismo si elegía el camino de la indiferencia. Esto no se trata solo de hacer lo correcto por María, murmuró para sí mismo, se trata de ser fiel a lo que creo ser. La verdad era que, a pesar del poco tiempo juntos,
ya se sentía profundamente unido a María, impulsado por una fuerza mayor que la compasión, un deseo genuino de ayudar a alguien en su momento más oscuro. Con la decisión tomada, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también entendía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría transformar la vida de ambos de maneras que aún no podía imaginar. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó decidido. Preparó un desayuno sencillo y se lo llevó a María, quien lo recibió con una sonrisa tímida. «Te llevaré al hospital hoy», anunció, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. María lo miró, sorprendida y agradecida, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. «Gracias, Alejandro. Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió él, ofreciéndole una sonrisa alentadora. «Vamos a enfrentar esto juntos». Y así, Alejandro y María partieron hacia el hospital, unidos por una promesa silenciosa de lucha y esperanza. Alejandro se sentía fortalecido por su decisión, consciente de que estaba haciendo lo correcto, no solo por María, sino también por sí mismo. La vida, se dio cuenta, estaba hecha de momentos que nos definen, y ese era el suyo. Los días que siguieron a la hospitalización de María fueron de constante ajetreo para Alejandro. Entre las visitas al hospital y la lucha por encontrar los recursos necesarios para el tratamiento de María, apenas tenía tiempo para procesar lo rápido que había cambiado su vida. La decisión de vender su coche y hipotecar la casa no fue fácil, pero Alejandro la tomó con una determinación inquebrantable, impulsado por la convicción de que estaba haciendo lo necesario para salvar la vida de María. Cada día en el hospital fortalecía el vínculo entre Alejandro y María. Él la visitaba todos los días, llevándole no solo su presencia física como alguien que se preocupaba, sino también esperanza. María, por su parte, se encontraba cada vez más dependiente del apoyo y la fortaleza que Alejandro le brindaba. Sus conversaciones, al principio marcadas por la formalidad y la incomodidad de la situación inusual que los había unido, fueron dando lugar poco a poco a diálogos más profundos y significativos. Alejandro compartía historias de su vida, sus sueños y las razones que lo llevaron a comprar la mansión. María, aunque al principio vacilante, comenzó a abrirse sobre su vida antes de la enfermedad, sus intereses, gustos y el amor que una vez sintió por Enrique, un amor que se desvaneció ante la adversidad. Estos intercambios crearon una empatía mutua, transformando la compasión inicial de Alejandro en un sentimiento más profundo y complejo. El sacrificio financiero de Alejandro no pasó desapercibido para María. Se conmovió profundamente al enterarse de las medidas que había tomado para garantizar su tratamiento. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?», preguntó María un día, con lágrimas brillando en sus ojos. Alejandro, sentado junto a su cama, tomó su mano suavemente. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. «Y porque no puedo imaginarme no hacerlo». Sus palabras, cargadas de sinceridad, tocaron el corazón de María de una manera que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que miedo y desesperanza, se sintió amada y valorada. A medida que pasaban los días, la salud de María comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos estaban cautelosamente optimistas, atribuyendo el progreso no solo a la cirugía, sino también al apoyo emocional que Alejandro proporcionaba. La recuperación de María era lenta, pero progresiva, y cada pequeño avance era celebrado como una victoria por ambos. En este periodo de pruebas y superaciones, Alejandro y María descubrieron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la conexión humana puede traer luz y curación. El cuidado incondicional de Alejandro por María no solo le dio una oportunidad de luchar contra su enfermedad, sino que también sanó heridas emocionales, uniéndolos de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Habían formado un lazo inquebrantable, forjado en la adversidad, pero arraigado en el más puro de los sentimientos humanos, el amor al prójimo. La mañana en que María fue dada de alta del hospital amaneció clara y soleada, como si el propio cielo reconociera la importancia de ese nuevo capítulo en la vida de ella y de Alejandro. Mientras Alejandro conducía de regreso a la mansión con María a su lado, un sentimiento de esperanza llenaba el auto, mezclándose con los rayos dorados del sol matutino. Llegar a la mansión, ahora un verdadero hogar y no solo una estructura vacía, marcó el inicio de la recuperación de María en un ambiente lleno de nuevas posibilidades. La casa que antes simbolizaba el abandono y la traición ahora se transformaba en un santuario de sanación y renovación. María cruzó el umbral de la puerta, apoyada por Alejandro, sintiendo una mezcla de nostalgia y renovación. Cada paso era un recordatorio del camino que tenía por delante,
pero también de la fuerza que había encontrado en Alejandro y en sí misma. En los días que siguieron, Alejandro y María se adaptaron a la nueva dinámica de vivir juntos. Alejandro, asumiendo el papel de cuidador, se esforzaba por asegurarse de que María tuviera todo lo que necesitaba para una recuperación cómoda. Adaptó la casa para que fuera más accesible, asegurando que María pudiera moverse libremente sin esforzarse. María, por su parte, mostraba una resiliencia y determinación que inspiraban a Alejandro cada día. Ella enfrentaba cada etapa de su recuperación con una fuerza interior que sorprendía incluso a los médicos. Sus momentos juntos, ya sea en una conversación tranquila en la sala de estar o compartiendo una comida en la gran mesa del comedor, estaban llenos de una intimidad creciente y un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. La relación entre ellos florecía, alimentada por el respeto, el cariño y la admiración mutuos. Alejandro encontraba en María una compañera valiente y decidida, mientras que María veía en Alejandro la personificación de la bondad y la generosidad. Juntos, reían, compartían historias y, a veces, se permitían soñar con el futuro. Era una existencia simple, marcada por los pequeños placeres y logros diarios. María comenzó a caminar por el jardín de la mansión, apoyada en el brazo firme de Alejandro. Estos paseos al aire libre se convirtieron en un ritual diario, simbolizando no solo su recuperación física, sino también la renovación de su esperanza y alegría de vivir. Con el tiempo, la mansión, una vez un recordatorio de su pasado doloroso, se transformó en un hogar lleno de amor y risas. La transformación no solo se dio en los espacios físicos, sino también en los corazones de Alejandro y María. Lo que comenzó como una unión forjada en la adversidad evolucionó hacia una profunda conexión emocional, marcando el comienzo de una hermosa colaboración basada en la comprensión, el apoyo mutuo y, sobre todo, el amor incondicional. En este capítulo de sus vidas, Alejandro y María descubrieron que juntos eran capaces de enfrentar cualquier desafío, sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de posibilidades. Un nuevo comienzo estaba en marcha, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar belleza y esperanza incluso en las circunstancias más desafiantes. A medida que los días se convertían en semanas, la mansión que alguna vez simbolizó desolación y abandono ahora resonaba con los sonidos de una vida siendo reconstruida. Alejandro y María, cada uno llevando las cicatrices de sus propias batallas, encontraron en el otro la fuerza para sanar y el coraje para soñar nuevamente. Poco a poco, la rutina diaria compartida por ellos fue tejiendo una tela de intimidad y confianza. Pequeños gestos, como el cuidado de Alejandro al preparar el té favorito de María por la mañana, o la sonrisa que María guardaba solo para él, eran ladrillos en la base de lo que se estaba convirtiendo en una profunda conexión emocional. Era en las noches tranquilas, cuando compartían historias de sus vidas antes de que sus caminos se cruzaran, que la verdadera profundidad de sus sentimientos el uno por el otro comenzaba a revelarse. María hablaba de sus sueños de infancia, de sus esperanzas y desilusiones, mientras Alejandro compartía sus aspiraciones, éxitos y fracasos. Estos momentos de vulnerabilidad mutua crearon un espacio seguro para que el amor floreciera entre ellos. Alejandro, quien nunca imaginó que el simple acto de abrir las puertas de su casa a María abriría también las puertas de su corazón, se encontró profundamente enamorado de ella. Admiraba su fuerza y resiliencia, su capacidad de encontrar belleza en los momentos más simples. Para Alejandro, María se convirtió en su inspiración, la luz que guiaba sus días. María, por su parte, veía en Alejandro un puerto seguro, alguien que la había visto en su peor momento y aún así había elegido quedarse a su lado, ofreciéndole no solo un techo, sino un hogar. El amor de Alejandro por ella era un bálsamo para las heridas de su alma, enseñándole a confiar nuevamente y a creer en la posibilidad de un futuro feliz. Juntos, emprendieron el viaje de reconstruir sus vidas, no como dos personas separadas, sino como una unidad. Decidieron renovar la mansión, convirtiéndola en un reflejo de sus nuevas vidas juntas. Cada elección de decoración, cada color en las paredes, cada pieza de mobiliario elegida juntos, era una celebración de su asociación y amor. Las risas volvieron a resonar en los pasillos de la mansión, y los jardines, antes descuidados, florecieron bajo sus cuidados conjuntos, simbolizando la renovación no solo de la propiedad, sino también de sus propias vidas. El amor que compartían era como la tierra fértil en la que nuevas posibilidades de felicidad podían brotar y crecer. En este capítulo de sus vidas, Alejandro y María aprendieron que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección. Una elección de apoyar, cuidar y construir juntos una vida que valga la pena vivir.
descubrieron que, incluso en las ruinas de lo que se perdió, se puede construir algo hermoso y duradero. El amor que encontraron el uno en el otro era la prueba viviente de que incluso los corazones más rotos pueden ser reconstruidos. La vida de Alejandro y María seguía su curso con una normalidad recién descubierta, cada día trayendo consigo la promesa de nuevas alegrías y descubrimientos compartidos. El pasado, aunque no olvidado, parecía haberse acomodado en un rincón distante de sus memorias, permitiendo que el presente floreciera libre de las sombras de antaño. Sin embargo, el destino, con sus caminos insondables, estaba a punto de traer un giro inesperado. En una noche particularmente estrellada, Alejandro sorprendió a María con una reserva en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, un gesto para celebrar no solo el amor que habían construido, sino también las victorias personales de cada uno. María, encantada con la sorpresa, se puso su mejor vestido, y juntos, partieron, tomados de la mano, ansiosos por una noche de celebración. El restaurante, con su ambiente acogedor e iluminación suave, prometía ser el escenario perfecto para una noche inolvidable. Los condujeron a su mesa, ubicada estratégicamente con vista al jardín iluminado, donde las luces jugueteaban entre las hojas de los árboles, creando un espectáculo de sombras danzantes. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Al tomar sus pedidos, el mesero, un hombre de rasgos familiares, se acercó. Sus movimientos eran vacilantes, su postura inclinada por el peso de circunstancias desconocidas. Cuando finalmente levantó la mirada para anotar el pedido, el shock fue instantáneo. Enrique, el exmarido de María, ahora reducido a la condición de mesero, estaba frente a ellos. María sintió un apretón en el corazón, una mezcla compleja de sorpresa, lástima y un poco de resentimiento al reconocer a Enrique. Alejandro, al notar la tensión que se apoderaba de María, apretó suavemente su mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo y protección. Enrique, por su parte, parecía haber envejecido prematuramente, sus ojos cargando el peso de remordimientos no expresados. Intentó mantener la compostura, pero su voz traicionó un temblor apenas perceptible al hablar. «Buenas noches, ¿puedo tomar su orden?». Su intento de mantener la interacción estrictamente profesional era palpable, pero la tensión en el aire era innegable. Alejandro, manteniendo la calma, hizo el pedido mientras observaba cuidadosamente la interacción entre María y Enrique. María, recuperándose del shock inicial, optó por el silencio, decidiendo que ese no era ni el momento ni el lugar para ajustar cuentas. La presencia de Enrique arrojó una sombra sobre lo que debería haber sido una noche de celebración, trayendo a la superficie recuerdos dolorosos que María había luchado tanto por superar. La comida transcurrió en medio de un silencio reflexivo, con ambos perdidos en sus pensamientos, reflexionando sobre las vueltas que da la vida. Al salir del restaurante, María y Alejandro intercambiaron miradas que comunicaban una comprensión mutua. Sabían que el pasado había regresado de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado, obligándolos a enfrentar las heridas aún abiertas. Sin embargo, también sabían que juntos tenían la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío, incluida la sombra de un pasado que insistía en hacerse presente. La noche terminó con una promesa silenciosa entre ellos, un compromiso de enfrentar el futuro, sin importar lo que reservara, con valentía, amor y la certeza de que juntos eran más fuertes que cualquier adversidad que la vida pudiera lanzar en su camino. El encuentro de María y Alejandro con Enrique nuevamente no fue planeado. Habían decidido dar un paseo nocturno por la ciudad después de la cena, tratando de disipar la atmósfera pesada que el encuentro anterior en el restaurante había dejado. Las luces de la ciudad centellaban como estrellas caídas, creando un fondo romántico que contrastaba fuertemente con el torbellino de emociones que ambos aún intentaban procesar. Fue entonces cuando decidieron entrar a un pequeño café que ofrecía una noche de música en vivo, buscando un refugio en las melodías suaves que prometían un tipo de olvido temporal. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones, el sonido de una guitarra llenando el aire con notas de una canción de amor melancólica. Sentados en una mesa discreta en un rincón, se dejaron envolver por la música, cuando, de repente, la voz que anunciaba el próximo número musical perturbó la paz recién encontrada. Era Enrique, ahora no como mesero, sino como parte del pequeño grupo musical que se presentaba esa noche. María sintió una oleada de emociones complejas al verlo allí, en un contexto tan diferente. Enrique parecía más cómodo con una guitarra en las manos, los acordes que tocaba revelando una faceta de su personalidad que María casi había olvidado. La música, una expresión de sentimientos y recuerdos, creaba un diálogo silencioso entre ellos, cargado de todo lo que había sido dejado por decir.
Alejandro, al notar la atención involuntaria de María hacia Enrique, sintió un apretón en el corazón. No era celos, sino una profunda empatía por el dolor y el conflicto que veía reflejado en los ojos de María. Él comprendía que ese momento era, de cierta manera, necesario, un enfrentamiento silencioso con el pasado que tal vez ofreciera un cierre, una manera de dejar atrás lo que aún los ataba al dolor. Mientras Enrique seguía tocando, sus ojos encontraron los de María por un breve momento, y en ese instante, un mar de emociones no dichas fluyó entre ellos. Era una disculpa, un reconocimiento del sufrimiento causado, y tal vez, una búsqueda de redención. María, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio, ofreció un leve movimiento de cabeza, un gesto de perdón que no absuelve, pero reconoce la complejidad de los sentimientos humanos. Alejandro, tomándole la mano a María, le ofreció una sonrisa reconfortante. Sabía que las palabras no eran necesarias en ese momento. La música lentamente llegó a su fin, y con ella, un capítulo doloroso parecía finalmente encontrar su epílogo. Cuando salieron del café, la noche ya se había profundizado, pero para María y Alejandro, el mundo parecía un poco más ligero. Entendieron que enfrentar el pasado no era olvidarlo, sino reconocerlo como parte del viaje que los había llevado hasta ahí, permitiéndoles seguir adelante con corazones más ligeros. El enfrentamiento silencioso con Enrique no trajo respuestas fáciles, pero ofreció a María y Alejandro la oportunidad de reafirmar el amor y el compromiso que compartían, un amor que, contra todas las probabilidades, había florecido en las ruinas dejadas por el pasado. Ahora, más que nunca, estaban listos para construir un futuro juntos, libre de las sombras que por tanto tiempo los habían perseguido. En los días que siguieron al encuentro silencioso con Enrique, María se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, contemplando la vastedad de un pasado que aún la mantenía atrapada a través de lazos invisibles de dolor y resentimiento. La música de Enrique y el breve encuentro de miradas habían desencadenado una avalancha de recuerdos y sentimientos que sabía que necesitaba enfrentar para finalmente liberarse. Con el apoyo incondicional de Alejandro, María tomó la decisión valiente de confrontar a Enrique, buscando cerrar un capítulo de su vida que había estado abierto por demasiado tiempo. En una tarde de cielo nublado, que parecía reflejar la tormenta interior de María, acordaron encontrarse en un parque tranquilo, un lugar neutral que ofrecía un espacio de calma y reflexión. Enrique llegó primero, la ansiedad clara en sus ojos, que constantemente buscaban la figura de María. Cuando finalmente apareció, acompañada por Alejandro, la tensión entre los tres era palpable, una corriente eléctrica de emociones no dichas y preguntas sin respuesta. María respiró profundamente, reuniendo toda la valentía que había cultivado durante su jornada de curación. Enrique, comenzó, su voz firme a pesar del temblor que luchaba por controlar, necesitamos hablar sobre lo que sucedió, sobre cómo terminaron las cosas entre nosotros. Enrique bajó la cabeza, la vergüenza y el arrepentimiento evidentes en su postura encorvada. María, yo no tengo palabras para expresar cuánto lo siento por todo lo que causé. Estaba perdido, asustado, y tomé decisiones que destruyeron lo mejor que alguna vez tuve en mi vida. La conversación que siguió fue intensa y emocional, con Enrique revelando las luchas internas que había enfrentado, la presión financiera y el miedo al futuro que lo llevaron a tomar decisiones de las que se arrepentiría para siempre. María, por su parte, compartió el dolor y la soledad que sintió, el abandono en su momento de mayor necesidad. Sin embargo, a través del velo de lágrimas y palabras dolorosas, algo notable comenzó a suceder. María, al escuchar a Enrique y enfrentar los fantasmas de su pasado, sintió que un peso se levantaba gradualmente de sus hombros. Perdonar a Enrique no significaba olvidar lo que había sucedido o disculpar sus acciones, sino liberarse de la amargura que había envenenado su corazón. Te perdono, Enrique, dijo finalmente María, las palabras fluyendo desde un lugar de fuerza y serenidad que no sabía que poseía. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque ya no quiero llevar conmigo el dolor del pasado. Elijo liberarme y seguir adelante. Enrique, con lágrimas en los ojos, apenas pudo asentir, la gratitud y la admiración por María evidentes en su mirada. Sabía que no merecía su perdón, pero la generosidad de espíritu de María le ofrecía una oportunidad de redención, una oportunidad de reconciliarse consigo mismo. Alejandro, al presenciar la transformación ante sus ojos, sintió un profundo respeto y amor por María. Había enfrentado su pasado con valentía y había emergido no solo intacta, sino más fuerte y compasiva. Al salir del parque ese día, el sol finalmente rompió entre las nubes, bañándolos en su luz dorada. Para María,
Fue una señal de que, a pesar de las tormentas que pudieran enfrentar, siempre habría esperanza y renovación. Había confrontado su pasado, encontrando perdón y redención en el proceso, y ahora, junto a Alejandro, estaba lista para construir un futuro lleno de amor y posibilidades infinitas. Después de la tormenta emocional y la catarsis proporcionada por el encuentro con Enrique, María y Alejandro se encontraron navegando en aguas más tranquilas, sus almas más livianas y sus corazones llenos de amor y gratitud por el viaje que habían compartido juntos. La decisión de celebrar ese amor y la superación de las adversidades llegó naturalmente, como el siguiente paso en su viaje compartido. Optaron por una ceremonia modesta, pero cargada de significado, un reflejo de la simplicidad y sinceridad que definían el amor entre ellos. En una suave tarde de primavera, con el jardín de la mansión como telón de fondo, todo estaba listo para la celebración. Flores silvestres en tonos suaves decoraban el espacio, creando un ambiente acogedor e íntimo. La lista de invitados era pequeña, compuesta solo por amigos cercanos y familiares que habían apoyado y creído en su amor contra todas las probabilidades. María, vestida con una elegancia sencilla, irradiaba una belleza serena. Alejandro, al verla acercarse, sintió una oleada de emoción tan intensa que casi lo dejó sin palabras cuando llegó el momento de decir sus votos. Las promesas que intercambiaron estaban impregnadas de la sinceridad de quienes conocen el dolor de la pérdida, pero también la inefable alegría de la redención y el amor reencontrado. La ceremonia estuvo marcada por risas, lágrimas y momentos de profunda reflexión sobre el significado del compromiso que estaban asumiendo. El intercambio de anillos no era solo un símbolo tradicional de unión matrimonial, sino un recordatorio tangible de la promesa de caminar juntos, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer. Después del sí, el aire se llenó con los sonidos de la celebración, la alegría compartida por todos los presentes creando una tela de recuerdos felices que Alejandro y María guardarían para siempre. El brindis que siguió, con palabras de cariño y deseos de felicidad, reforzó la sensación de comunidad y apoyo que los rodeaba. La fiesta que siguió a la ceremonia fue una celebración vibrante de la vida y el amor. Música, baile y risas llenaron el aire mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con colores que parecían celebrar junto con ellos. En ese momento, María y Alejandro se sintieron verdaderamente bendecidos, no solo por el amor que compartían, sino por la riqueza de las relaciones que habían construido a lo largo de su viaje. Cuando la noche cayó y los últimos invitados se despidieron, Alejandro y María se encontraron solos en el jardín, ahora iluminado solo por la suave luz de las estrellas. Tomados de la mano, contemplaron el camino que habían recorrido juntos, cada dificultad enfrentada y cada victoria celebrada los llevó a ese momento de unión y esperanza renovada. Sabían que la vida aún tenía desafíos, pero en ese momento de perfecta comunión, se sentían invencibles. El amor que habían cultivado, un amor que tenía sus raíces en la comprensión, la compasión y la fuerza compartida, era un faro que guiaría sus pasos hacia el futuro, un futuro que ahora enfrentaban no como individuos, sino como una unidad inseparable, lista para enfrentar lo que viniera con coraje, fe y, sobre todo, esperanza. En la tranquilidad que siguió a la celebración de su amor, Alejandro y María comenzaron a disfrutar de la vida que habían soñado juntos, una vida marcada por la comprensión, el apoyo mutuo y, sobre todo, por un amor profundo y verdadero. Su felicidad era simple, encontrada en los momentos compartidos, las risas intercambiadas y los sueños tejidos juntos para el futuro. La mansión, una vez un símbolo de abandono y desesperanza, ahora era un hogar lleno de amor y promesas de nuevos comienzos. Mientras tanto, la vida de Enrique seguía un camino muy diferente. Después del encuentro en el parque, se encontró enfrentando la realidad del vacío que sus decisiones habían creado en su vida. Ver a María y Alejandro juntos, tan claramente felices y realizados, fue un espejo que reflejó todo lo que Enrique había perdido debido a sus decisiones guiadas por el miedo y el egoísmo. La revelación del verdadero valor de la felicidad llegó a Enrique no como una epifanía, sino como una dolorosa aceptación de sus fallas y errores. Se dio cuenta de que la felicidad no residía en la seguridad financiera o el éxito material, sino en las conexiones genuinas con las personas, en el amor compartido y en la capacidad de entregarse sin esperar nada a cambio. Él había sacrificado su matrimonio con María, el verdadero amor, por una ilusión de seguridad, solo para terminar solo, sin el amor que una vez despreció y sin la seguridad que tanto buscaba. Mientras Alejandro y María construían una vida juntos, Enrique luchaba por encontrar algún sentido en su propia existencia. La redención, aprendió, no vendría de intentar recuperar lo que había perdido, sino de una profunda transformación personal. Comenzó a dedicarse a ayudar a los demás,
buscando en la generosidad y el servicio una forma de expiar el dolor que había causado. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado a Enrique una valiosa lección sobre el verdadero valor de la felicidad. A través de la pérdida y el arrepentimiento, finalmente entendió que la felicidad genuina viene de saber amar y ser amado, de valorar los momentos simples y de construir relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la compasión. El capítulo final de la historia de Alejandro, María y Enrique es un contraste marcado entre las trayectorias de vida elegidas por cada uno. Mientras Alejandro y María encuentran alegría y satisfacción en su unión y en el amor que comparten, Enrique enfrenta la realidad de sus elecciones pasadas y el arduo trabajo necesario para reconstruir su vida sobre nuevos cimientos. Este contraste sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones y la posibilidad de redención a través del amor, el perdón y la transformación personal. Alejandro y María, en su felicidad compartida, y Enrique, en su solitario viaje de autodescubrimiento, reflejan la compleja tela de la experiencia humana, donde el dolor y la alegría se entrelazan, guiándonos en nuestra búsqueda incesante del verdadero valor de la felicidad.